Bueno, un cordial saludo para todos y para todas. Queremos aprovechar este video para compartir con ustedes un tema, o en realidad son dos temas, que obviamente nos han venido consultando en los últimos días, que tiene que ver con la liquidación de empresas y los despidos colectivos. Sobre todo porque ustedes lo saben muy bien, pues se van a tramitar varios proyectos de reformas. Uno, la reforma laboral, otro, la reforma a la salud. Pero la pregunta es, ¿y por qué hablar de liquidación de empresas y despidos colectivos? Porque, por ejemplo, por una parte se está hablando, y ya lo vamos a mostrar, en la reforma a la salud, que algo va a pasar con las EPS, o van a desaparecer, o se van a transformar. Bueno, pueden pasar muchas cosas en ese debate en el Congreso. Lo que está claro es que en las EPS hay trabajadores y ellos también se preguntan si, por ejemplo, la empresa desapareciera o fuera liquidada o transformada, ¿cuáles son mis derechos? Y también, por el otro lado, pues digamos que la reforma laboral o el proyecto de reforma para hacer más precios que ha ido circulando por ahí, que todavía es un borrador, claramente, pues habla de que hay empresas que van a desaparecer relacionadas con el sector de los hidrocarburos, el petróleo y el carbón. Entonces, si yo trabajo, por ejemplo, en Ecopetrol o en el Cerrejón o en Drummond, y me hago la pregunta es, venga, y si la empresa en la cual yo trabajo desaparece, ¿tengo derechos? ¿No tengo derechos? ¿Tengo garantías? ¿No tengo garantías? ¿Qué pasa si, por ejemplo, estoy en el sindicato y estoy en esa empresa que están liquidando, que van a liquidar o que van a marchitar? Entonces, pues hemos querido hacer este video para explicar estas figuras. En primer lugar, y quiero reiterarlo, estoy hablando del proyecto de reforma laboral, es un borrador, no es el documento definitivo, pero sí hay un artículo que están planteando que habla de protección de las personas trabajadoras ante procesos de descarbonización. Entonces, este artículo, palabras más, palabras menos, lo que está planteando es que aquellas empresas que se dediquen a la explotación minera de carbón o de petróleo deben contar con un plan para cerrar las minas, para cerrar la explotación petrolera. Obviamente, pues un plan concertado, pero lo que está claro es que en el sector del carbón y el petróleo, si este proyecto de ley o propuesta de proyecto se convirtiera en ley, lo que está claro es que van a haber cambios en esas empresas y muchos puestos de trabajo desaparecerían. Eso, digamos, es la realidad. Y por otro lado, pues tenemos el proyecto de reforma a la salud, donde en muchos artículos pues se habla de los cambios que van a tener las EPS. Inclusive se habla de liquidaciones de las mismas, de transformaciones, pero lo que está claro es que pues estas entidades si desaparecieran, pues también van a haber trabajadores adentro. Entonces, miren, la pregunta es, pongámonos en este escenario, ¿qué pasaría si desapareciera Ecopetrol? ¿Qué pasaría si desapareciera Cerrejón, Drummond? ¿Qué pasaría si desaparecieran las EPS? Pero con esto, no estoy hablando del tema, digamos, de si es bueno, si es malo, no. Me estoy enfocando en lo jurídico y sobre todo en el tema laboral, y es qué pasa con aquellos trabajadores que están vinculados con estas entidades que pueden desaparecer. Tienen derechos, no tienen derechos, etcétera, etcétera. Ahí tenemos que tener en cuenta varias figuras que se encuentran y qué es lo que hemos querido hacer con este video. Una es la liquidación de las empresas. Ojo con esto. Las EPS por regla general son entidades privadas, porque si bien es cierto, la nueva EPS, por ejemplo, tiene una composición de sector público, lo que está claro es que los trabajadores de la nueva EPS se regulan por el Código Sustantivo del Trabajo. Y los trabajadores de todas las demás EPS activas también se regulan por el Código Sustantivo del Trabajo. Lo mismo pasa con las personas que trabajan en Ecopetrol. Se regulan por el Código Sustantivo del Trabajo y obviamente pues por su convención colectiva de trabajo.
Lo mismo pasa con Cerrejón, lo mismo pasa con Drummond y obviamente con otras empresas que también se dedican al tema del carbón. Menciono solamente algunas. Estas entidades también se regulan por el Código Sustantivo del Trabajo y a su vez por sus convenciones colectivas de trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Si estas entidades desaparecieran, lo que está claro es que la empresa tendría que entrar en un proceso de liquidación, que como esa norma puede ser total, puede ser parcial, pero en todo caso, si estas entidades se fueran a liquidar de manera total o parcial, deberían contar con la respectiva autorización del Ministerio del Trabajo. Lo que pasa es que es una cosa paradójica, porque normalmente quienes buscan la liquidación son las empresas. En estos casos que estamos planteando, tendrían que liquidarse es porque las normas que estarían saliendo no les permitirían funcionar. Como una cosa al revés, yo pido que me liquiden, pero no porque yo tenga la decisión de liquidarme, sino porque las normas no me permiten, digamos, funcionar. Lo que está claro y que es muy importante es que de todas maneras estas personas que perdieran su trabajo por la liquidación de esas entidades, lo que está claro y es contundente es que tienen que recibir una indemnización. Una indemnización sobre todo para el caso de las EPS, donde no hay muchas convenciones colectivas de trabajo, pero las hay. Por regla general, pues habría que aplicar en materia de tablas de indemnizaciones lo que diga el Código Sustantivo del Trabajo. Pero sobre todo en el sector del carbón y el petróleo, allá por regla general hay convención colectiva y hay que aplicar la tabla de liquidación de esas convenciones colectivas. Es decir, si estas entidades del sector salud, como EPS, entidades del sector petróleo, del sector del carbón, fueran liquidadas, lo que está claro es que esas personas que pierden su puesto de trabajo tienen derecho a una indemnización. ¿Cuál será? La del Código Sustantivo del Trabajo o en aquellos casos en los cuales haya una convención colectiva, la de la convención colectiva. Y allá habrá que mirar si votado término fijo, indefinido, el tiempo de servicios para calcular la indemnización. Digamos que eso está claro. Pero también puede pasar que algunas entidades no desaparezcan del todo, sino que tengan que transformarse o ajustarse tanto en el sector salud como en el sector del petróleo y el sector del carbón. Eso está claro. Pero sí es muy importante aquí entonces que puede que la entidad no desaparezca, pero puede pasar que la entidad tenga que enfrentarse a hacer despidos colectivos. Entonces la pregunta es, ¿y qué es un despido colectivo? Pues hay varias características que nos trae la norma. En primer lugar, y esto es muy importante, si la terminación de esos contratos fuera o por justa causa, o por mutuo acuerdo, o por terminación de la obra o labor, lo que está claro es que eso no se cuenta como un despido. Eso quiere decir que si una empresa hace, por ejemplo, acuerdos de terminación, donde dice, mire, hagamos una terminación de mutuo acuerdo o unos planes de retiro, en esos casos no se cuentan como despido colectivo. Es decir, podrían terminarse sin ir al viso de trabajo para que autorice los despidos. ¿Por qué? Porque la terminación no fue el despido, sino la justa causa, la terminación de la obra o un plan de retiro. Segundo punto, quien debe pedir los despidos colectivos es el empleador y copiar a los trabajadores y donde hay sindicato, también al sindicato. Y obviamente, pues hay que justificar los despidos por temas administrativos, financieros, contables, comerciales. Pero aquí la fundamentación, para ser franco, sería muy sencilla, porque es decir, hay unas normas que nos cambian la naturaleza, nos cambian las actividades, pues tenemos que despedir personas. ¿Cuándo hay que ir al ministerio a pedir autorización? Pues hay que mirar en el término de los 6 meses cuántos trabajadores fueron despedidos. Entonces, por ejemplo, si es una empresa que tiene entre 50 y menos de 100 trabajadores, pues será despido colectivo cuando en los 6 meses se haya despedido por lo menos el 20% más de los trabajadores. Es decir, habría que mirar el total de la empresa para mirar los porcentajes y aplicarlos. Algo también muy importante es esto, que si esos despidos se realizan de manera colectiva, violentando estos topes y estos máximos, está claro que esos despidos no producen ningún efecto y las personas se consideran, digamos, trabajadoras.
Algo importante que también es clave aquí es que los despidos colectivos no se aplican para el sector público, para los empleados procesadores oficiales, no hay que pedir autorización, pero en el caso de las EPS y en el caso del sector del petróleo y el carbón, habría que pedir autorización sí y solo sí, no hay nada que hacer. Y algo muy importante también, si te van a despedir de manera colectiva, pide la autorización de la Ministerio del Trabajo, el Trabajo autoriza, pues tendrán que pagarte también la indemnización. ¿Cómo te pagarán la indemnización? Pues habría que mirar qué dice o el Código Sustantivo del Trabajo o la convención colectiva, donde hay sindicatos que tengan una convención colectiva. Pero también hay dos situaciones finales que quiero resaltar. Y es que puede pasar también que nos encontremos en una EPS que van a liquidar o que va a transformarse y va a hacer despidos. O estamos en una empresa del sector del petróleo y del carbón que también se va a transformar o va a desaparecer y va a hacer despidos colectivos o se va a liquidar. Pues ahí también hay que tener en cuenta que hay una garantía que es el fuero sindical. Es decir, que las personas que tengan fuero sindical para poder ser despedidos tendrán que ir donde el juez para que autorice. Entonces vamos a la vida real. Dicen que una entidad va a ser liquidada y tú eres el presidente del sindicato, estás en la junta directiva. Pues para que te puedan despedir no solamente es, mire, no vamos a funcionar. Habrá que ir donde el juez para que lo autorice ese despido. Y también puede pasar que en ese trámite de liquidación de la empresa, los despidos colectivos, sea presentado por el sindicato un pliego de peticiones. Y ese pliego de peticiones genera una garantía que llama fuero circunstancial y es que no pueden ser despedidos sin justa causa. Tendrían que hacer los despidos por justa causa. La pregunta es si que una norma diga que ya no se puede funcionar porque es un tema del sector del petróleo, del carbón, o porque las EPS no deben funcionar, si eso es una justa causa para que uno lo despida. Pues la respuesta es no. ¿Por qué? Porque jurídicamente no es justa causa de despido. Entonces, miren, con este video quisimos tocar varios temas que son importantes. El primero, como está planteada la reforma a la salud, algo va a pasar con las EPS. Y esas personas que trabajan con esas EPS tienen derechos y garantías. ¿Qué derechos y qué garantías? Que si van a liquidar la entidad, hay que ir al trabajo a hacer unos trámites. Que si van a hacer despidos colectivos, hay que ir al trabajo a hacer unos trámites. Segundo, que tienen que pagarles unas indemnizaciones. Tercero, tienen que proteger a las personas con fuero sindical, con fuero circunstancial. No lo dije, pero voy a decir, los que tengan fuero de salud, madres cabezas de familia, padres cabezas de familia, discapacitados, etcétera, etcétera. Por otro lado, también hay trabajadores en el sector del carbón, que si esas entidades desaparecen o se transforman y las van a liquidar o van a dar despidos colectivos, también hay derechos para esas personas. Y los tienen que proteger porque hay que pedir al Ministerio del Trabajo autorizaciones. Si los van a sacar, tendrán que pagarles indemnizaciones. Y aquellas personas que tengan alguna garantía por el fuero sindical, fuero circunstancial, madre cabeza de familia, padre cabeza de familia, prepensionado, etcétera, etcétera, pues es muy importante que también sepan que cuentan con derechos y garantías. Entonces, de esta manera quisimos tocar un tema que nos parece de todas maneras de mucha actualidad. ¿Por qué? Porque de todas maneras en esas entidades que se están dialogando, pues hay trabajadores que también pues nos han consultado cuáles son los derechos y cuáles son las garantías y también empresas que dicen, si me toca liquidarme, cuál es el trámite. Un fuerte abrazo para todos y para todas. Los seguimos invitando a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, nos pongan temas para seguirlos trabajando. Un fuerte abrazo para todos y para todas.